1 al versículo 6, muertos a la ley. Es un resumen de lo que hemos estado viendo a lo largo del capítulo 6, y es algo bien importante que debe de quedar entendible o claro en nuestra mente en los días de hoy. También hago paréntesis para recordarles los devocionales que estamos llevando a cabo todos los días. Ya empezamos con un nuevo libro el día de ayer, estamos en Josué. Entonces, para que le echemos ganas y dediquemos un tiempo a escudriñar, a estudiar la palabra de Dios. Y te voy a invitar a que te pongas de pie una vez más y vamos a leer estos 6 versículos. Después vamos a orar por la palabra y vamos a estudiarlo, estos versículos. Vamos a leerlo de manera junta. Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Vamos a orar en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, en esta mañana también te pedimos por esta enseñanza, por tu palabra que vamos a ver, Señor. Ilumínanos, Padre, que sea el poder de tu Santo Espíritu, el poder de tu palabra obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser, Señor. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga conforme a tu voluntad, Señor. Prepara nuestro corazón, dispón un espíritu noble, dispuesto, atento a escuchar tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén, amén. Puedes tomar tu lugar en esta mañana y empezamos con este versículo 7. El apóstol Pablo ahora toma un momento para darnos una analogía acerca de lo que hemos estado viendo en este versículo 6. Hemos visto a lo largo de este versículo 6 cómo nuestras vidas antes de Cristo servían al pecado, estaban sujetos, dependíamos del pecado. Por eso es que la humanidad que no tiene hoy a Cristo sirve al pecado, está esclavizado en aquel pecado, en hacer la voluntad que es contraria a la voluntad de Dios. Y dicen estos primeros versículos, estos primeros 3 versículos, que es donde el apóstol Pablo nos pone este ejemplo, esta analogía. Nos dice, empieza el apóstol Pablo con una pregunta: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Pablo está haciendo referencia o se está dirigiendo a personas conocedoras de la ley, personas que conocían los estatutos, los mandatos que se le habían dado al pueblo de Israel. Y si tú te acuerdas, en Romanos tocamos una parte donde nos habla que la ley también fue escrita en el corazón de las personas. Por eso nadie puede decir: es que yo no conocía de Dios, es que yo no conocía la voluntad de Dios, es que yo no sabía qué era lo que a Dios le agradaba o no le agrada. Porque al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, por medio de Moisés, se le fue dada los 10 mandamientos y cuestiones de estatutos, de decretos. Pero también en el corazón del hombre fue escrito la voluntad de Dios, esos mandamientos que se encuentran en Éxodo 20. Entonces Pablo está haciendo esa pregunta porque hablo con los que conocen la ley. ¿Tú y yo conocemos la voluntad de Dios? Sí, porque Cristo ahora está en nosotros. Que la ley se enseñorea del hombre entre
tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. En la primer parte o en el primer versículo, el apóstol Pablo nos está hablando de una ley que se enseñorea del hombre, que tiene dominio del hombre, específicamente del hombre que no ha creído en Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 14, Pablo nos dice que ahora ya no estamos sujetos a esa ley, que ahora el pecado ya no tiene dominio de nuestras vidas, porque ahora vivimos bajo la gracia. ¿Se acuerdan cuando veíamos ese tema de la ley y la gracia? En el Antiguo Testamento se vivía bajo la ley, pero cuando viene Cristo y cuando hemos creído en Cristo, ahora vivimos bajo la gracia. Si tú y yo tratamos de agradar a Dios haciendo o cumpliendo lo que la ley nos dice, ¿vamos a poder o no vamos a poder? No. Porque, y no es que la ley sea mala, hemos visto que la ley es buena. Hemos tocado un versículo anteriormente que nos dice que la ley es perfecta. Pero el problema es, ¿quiénes? Nosotros, que somos imperfectos, con muchos errores. Si Dios nos mira a través de tal y como somos desagradables para Dios. Pero si Dios nos mira a través de Cristo, somos perfectos para Dios. Y eso es lo que es vivir bajo la gracia. Depender de Dios, depender de Cristo en nuestras vidas, porque por nuestros propios méritos, por nuestros propios medios, no podemos agradar a Dios. Es solamente a través de Cristo. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 14 nos dice: porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Después, el domingo pasado analizábamos del capítulo 6, versículo 15 al versículo 23, donde ahora el apóstol Pablo nos explica de una manera más detallada, más profunda, cómo es que ya no estamos bajo el dominio de la ley. Gracias a la muerte de Jesucristo, gracias a que Él nos compró, a que Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Pero ¿qué veíamos el domingo pasado? Ya no somos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos ¿de quién? De Cristo. Esto es algo bien importante. Ahora estamos al servicio de Dios, ahora estamos al servicio de Cristo. Entonces el apóstol Pablo empieza con este versículo 1: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y esto es algo bien importante, porque a lo mejor nos pone a pensar: bueno, tengo que morir para que el pecado ya no esté en mi vida. Y esto es algo que debemos de entender con mayor profundidad. Por eso en algunos versículos hemos tocado que parte del proceso en nuestras vidas como creyentes es la glorificación, donde cuando seamos llamados ante Dios, tú y yo vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo sin pecado. Y si ya no hay, y si ese cuerpo ya no tiene pecado, ya no habrá muerte. Porque la consecuencia del pecado es la muerte. Pero el apóstol Pablo quiere que tú y yo entendamos que el sacrificio de Jesucristo es profundo en nuestras vidas. Por eso hablábamos también acerca del bautismo y del simbolismo del bautismo. Cuando Jesucristo manda a sus discípulos a que se bauticen, no solamente lo dijo porque sí, sino porque el bautismo tiene un simbolismo que representa algo importante en la vida del creyente. La muerte con Cristo y la muerte a nuestros pecados y la resurrección, la nueva vida en Cristo. Y hablábamos brevemente acerca de las formas de bautismo que se pueden encontrar. Y veíamos esa forma de bautismo que
practican los judíos y que tú y yo practicamos, porque tienen un simbolismo que es por medio de la inmersión. Y después el apóstol Pablo en estos siguientes 2 versículos nos pone la analogía del matrimonio, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Dentro de la tradición judía, y no solamente dentro de la tradición judía, sino dentro de muchas tradiciones, y podemos encontrarlo también en la Biblia, en Deuteronomios. Moisés, antes de partir con el Señor, le da un resumen al pueblo de Israel de todo lo que Dios les había mandado hacer, pero nos dice que si la mujer perdía a su esposo, era libre de poder casarse, porque se había, a través de la muerte, pues se rompía ese contrato o ese pacto. Por eso cuando hay bodas y el ministro está casando, al final dice que hasta que la muerte los separe. Entonces, aquí el punto importante no es que si me quiero casar o no me quiero casar, sino el punto que el apóstol Pablo quiere darnos a entender, que así como en el matrimonio, por así decirlo, el contrato se pierde cuando hay muerte, cuando hay algo que es una fuerza superior a la que tú y yo podemos hacer o crear, sino cuando es algo que sale de nuestras capacidades, que es la muerte. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y si esa mujer dentro de ese tiempo, ella dice, yo ya no quiero nada contigo, y encuentra a alguien más, nos dice Pablo que eso es está cometiendo un pecado, que es adulterio, que la única manera de hacerlo de la manera correcta es esperar a que su esposo muera para poder tener otro marido. Por eso nos dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley que es dada por el marido, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y entonces aquí el punto que el apóstol Pablo quiere tocar es que para que tú y yo no sigamos siendo dominados por el pecado, tenemos que morir. Para que ese pecado que es reflejado, que tú y yo la conocemos a través de la ley, no domine nuestras vidas, tenemos que morir. Y lo que tú y yo también podemos entender en estos versículos es que la ley tiene autoridad solo sobre los vivos, solo sobre las personas que aún están vivas. Pablo toma el punto que la muerte pone fin a todas las obligaciones y contratos. Una esposa ya no está obligada a su marido si él muere, porque la muerte termina con ese contrato. Ese es el punto que Pablo quiere darnos a conocer. Pero ahora va a poner la explicación hacia la ley, hacia el pecado. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Ese ejemplo que Pablo nos pone ahora nos está diciendo, lo mismo pasa con nosotros y la ley. Lo mismo pasa con nosotros y el pecado. Hemos muerto en Cristo, gracias al sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Fíjate qué tan grande es el amor de Dios, porque tú y yo no tuvimos que morir físicamente. Tú y yo no tuvimos que padecer lo que Jesucristo padeció para ser librados de la muerte. No nos tuvieron que poner una corona de espinas, ni tuvieron que darnos latigazos en la espalda o en el costado. No tuvieron que clavarnos una lanza para que tú y yo fuéramos libres del pecado. Jesucristo pagó el precio para que tú y yo fuéramos libres del pecado. Su muerte
tiene efecto también en nuestras vidas para que cuando tú y yo creamos en Cristo, esa muerte también se replique en nosotros, para que por medio de Jesucristo se rompa ese contrato con el pecado. Tú y yo ya no tenemos parte con el pecado. Y eso es gracias a la muerte que Jesucristo, eso es gracias a la muerte que Jesucristo dio por nosotros. Esa es una muy buena razón para estar todos los días agradecido con Dios. Estar agradecidos con Cristo por el sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Estás agradecido con Dios en esta mañana? A lo mejor en nuestros días no nos ha ido muy bien. Yo así de repente me enfermé y me he sentido un poco mal. Pero hay que estar agradecidos con Dios. Estemos pasando por buenos momentos o malos momentos, porque Dios ha enviado a su Hijo a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer. Dios nos ha dado libertad, libertad del pecado. Dios ha roto esa esclavitud de nosotros hacia el pecado por medio de su Hijo Jesús. Esa es una muy buena razón para estar agradecido todos los días con nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo estamos agradecidos con Dios, esforcémonos por vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Seguimos en este versículo 4. Podemos recordar que en el versículo 3 y 8 del capítulo 6, Pablo nos explica cuidadosamente que hemos muerto con Jesús, pero también hemos resucitado con Jesús. Y aunque en este versículo voy a leerlo del capítulo 6, versículo 3 al 8, nos dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y aunque aquí está haciendo referencia a que hemos sido liberados del pecado, en este versículo 4 que estamos estudiando del capítulo 7, nos está haciendo referencia también a la ley. Esto es algo bien importante. En este versículo ahora Pablo explica que nosotros también hemos muerto a la ley. Porque por medio de la ley tú y yo conocemos el pecado, que es lo que hemos estado viendo también en Romanos. Y luego en este versículo 4 nos da ese resumen de lo que tú y yo ya habíamos visto en el versículo 6. Hemos sido liberados del pecado, pero ahora no para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios. Por eso en este versículo 4 al final nos dice: para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque antes, sin Cristo, todo lo que tú y yo pudiéramos hacer no era para Dios. No era para Dios. Yo sé que hay muchas personas que no tienen a Cristo y dicen: es que yo confío en Dios y Dios me ama y yo sirvo a Dios. Pero si Cristo no está en nuestras vidas, estamos sirviendo al pecado y estamos alejados de Dios. Por eso, como creyentes, debemos de tener ese corazón de poder amar a las personas que están sin Cristo, de poder llevarles el mensaje de salvación, de poder decirles: Cristo te ama. Por eso, a través de las diversas actividades que hacemos, por eso en el verano, cuando venga el grupo de jóvenes, estamos pensando en dar a conocer el amor de Cristo a las demás personas. A través de nuestro testimonio, a través de esos frutos que ahora podemos llevar para Dios, que ahora podemos llevar en Dios,
Parte de esas acciones que queremos demostrar el amor de Cristo a la sociedad. No, todavía no se los he dicho, ya estamos planeándolos, ya se los voy a decir ahorita, pero parte del plan que tenemos para la actividad cuando vengan el grupo de adolescentes de Boise, como saben, lleva muchísimos años allá en la calle ese pedazo de pavimento que siempre está feo, siempre se levanta el polvo, siempre los coches chocan, cuando llueve se pone feo. Entonces queremos ser de bendición para nuestra comunidad. ¿Cómo? Arreglando ese pedazo de calle. Vamos a necesitar manos, vamos a necesitar hermanas que nos puedan dar agua fresca para poder tomar energía y seguir construyendo. Entonces, y a través de eso a lo mejor tú puedes decir, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver con Cristo? Pero ese pedazo que está descompuesto por años lleva así. Nadie ha dicho, vamos a arreglarlo por el bien de la colonia. Y queremos impactar a la sociedad cuando ellos vean que nosotros estamos dispuestos a componer ese pedazo de calle. Y a través de eso mostrarles el amor de Cristo. Porque la realidad es que las personas que no tienen a Cristo no se preocupan por los demás. Se preocupan solamente por su yo. Se preocupan solamente por lo que ellos quieren hacer. Pero tú y yo, ahora que tenemos el amor de Cristo, Cristo en alguna ocasión le preguntaron, bueno, Señor, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesucristo le dijo a aquel fariseo, lo que tú debes de hacer, el gran mandamiento, es amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. La ley y los profetas se resumen en dos: ama al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, y el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy las personas que no tienen a Cristo no se preocupan por su prójimo, pero tú y yo, que tenemos el amor de Cristo y que comprendemos el amor de Cristo, entendemos que tenemos que amarnos unos a otros. Y no solamente como familia, como iglesia, sino también a la sociedad, a aquellas personas que necesitan de Cristo en nuestras vidas. Y luego este versículo 4, ya para terminar, una vez más te leo esta última parte. Para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora tú y yo en Cristo podemos llevar fruto. Ahora tú y yo en Cristo podemos tener buenas obras, buenas acciones. Y hemos estado tocando en algunas ocasiones Gálatas, el fruto del Espíritu Santo que ahora está presente en nuestras vidas. Versículo 5: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y veíamos en el capítulo 6 todos aquellos frutos que son de la carne, las obras de la carne: el adulterio, la fornicación, la lascivia, la borrachera, las mentiras, la idolatría. Eso tú y yo vivíamos antes de Cristo. Nuestros miembros estaban presentes hacia el pecado, estaban disponibles, eran instrumentos para el pecado. Pero ahora que Cristo está en nuestras vidas, nuestros miembros, nuestra mente, nuestro corazón está al servicio de Dios. Por eso el apóstol Pablo en este versículo capítulo 6, versículo 12 y 13 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y ese es el reto que tú y yo tenemos hoy en nuestros días. Todo lo que tú y yo hagamos sea para la gloria de Dios. Yo no importo, Cristo importa en mi vida. Yo no quiero agradarme a mí mismo,
Yo quiero agradar a Dios. Entonces, eso es algo bien importante que hemos estado viendo en estos versículos. Por eso, en estos versículos que estamos estudiando, estamos siendo un poco más rápidos, porque es el resumen de lo que hemos estado viendo a lo largo del capítulo 6. Versículo 6: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo de que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y este último versículo que tú y yo vamos a estar estudiando nos habla algo bien importante. Pero ahora estamos libres de la ley. No es que la ley sea mala, lo vuelvo a repetir, es que tú y yo somos imperfectos, no podemos cumplirla al 100%. Pablo en alguna ocasión nos dice, bueno, si tú dices que vas a cumplir la ley, órale, cúmplela, pero al 100%. Porque si fallas en una sola cosa de la ley, te echas encima todo el peso de la ley, toda la consecuencia de la ley. Y esto es algo bien interesante. Porque gracias a Cristo, tú y yo hemos sido liberados de todo ese peso de la ley. Eso es algo bien importante. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Gracias a la muerte de Jesucristo hemos sido libres de la ley. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y cuando aquí hace referencia del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Porque ahora el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Porque Él nos ha sellado y nos ha marcado. Por eso cuando Jesucristo se iba a ir, le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar solos. Les voy a enviar, les voy a dejar al Consolador. Y Él los va a guiar a toda verdad. Por eso es que tú y yo vivimos bajo la gracia. Por eso es que tú y yo agradamos a Dios no a través de lo que hacemos o dejamos de hacer, sino a través de nuestra fe en Jesucristo. Sin embargo, tú y yo tenemos que esforzarnos por vivir conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios en nuestras vidas? En su palabra. Por eso es bien importante, hermanos, que no dejemos de estudiarla, que le dediquemos tiempo a la palabra de Dios. Por eso una de las actividades de este año 2023 que tú y yo tenemos es los devocionales con el pastor Benjamín. Escuchar, meditar la palabra de Dios, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder entender su palabra. Entonces podemos entender que la ley no nos justifica, sino el que nos justifica, el que nos santifica es Cristo. La ley no nos hace santos ni nos hace más agradable a Dios. La ley, Dios nos ha dejado la ley para que por medio de la ley tú y yo llegáramos ¿a quién? A Cristo. Esa es la función de la ley. Que tú y yo nos pusiéramos de frente y dijéramos, no voy a poder. Es muy difícil. Que la ley fuera nuestro ayo, nuestro lamento. Y que la ley nos llevara a Cristo, a depender de Cristo y que Cristo nos justifique. Eso es algo bien importante. Y luego nos dice ya para terminar esta segunda parte de este versículo, de modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo espíritu. Nuestra libertad que ahora tú y yo tenemos no nos es dada para que sirvamos a nosotros mismos, sino para que ahora sirvamos de una mejor manera a Dios. Ahora tú y yo podemos servir de una mejor manera gracias a Cristo. Eso es posible gracias a Cristo. ¿Te acuerdas en el Antiguo Testamento y ahora que un par de días terminamos los Pentateucos? ¿Quiénes podían servir a Dios? ¿Quiénes estaban al frente del tabernáculo, del lugar santo, del lugar santísimo? ¿Todo el pueblo de Israel? No, los levitas. Y dentro de los levitas, ¿quiénes podían entrar al lugar santo? Los sacerdotes. Y dentro de esos sacerdotes, ¿quiénes podían entrar al lugar santísimo?
El sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a ofrecer sacrificios. Y algo que a mí me llama mucho la atención es que cuando el sumo sacerdote entrara o cuando iba a entrar al lugar santísimo, si él no estaba purificado, podía morir. Por eso es que en la parte de su tobillo se le ponían unas campanitas. Y nos dice la palabra que tenían que estar atentos cuando el sumo sacerdote entraba, porque si escuchaban ruido de las campanitas significaba que el sumo sacerdote estaba vivo todavía. Pero cuando no se escuchaban esas campanitas, pues el sumo sacerdote algo mal había hecho, que había muerto por causa de su impureza. Entonces tenían también a su tobillo, aparte de las campanitas, pues le ataban una cuerda, porque si eso llegaba a pasar, por medio de la cuerda lo sacaban, porque nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote. Pero eso ha sido cambiado gracias a Cristo. Todos podemos entrar, o todos ya estamos adentro de la presencia de Dios, y eso es gracias a Cristo. A lo mejor tú y yo en estos días no hemos estado muy bien, pero mientras tú y yo tengamos vida, tenemos la oportunidad de decirle: Señor, quiero seguir siendo usado por ti. Señor, quiero seguir sirviéndote. Señor, quiero seguir echándole ganas a ese valor que tú me has dado ahora. Quiero seguir llevando en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero seguir valorando con todo mi ser el sacrificio que Jesús hizo por mí. Por eso es que en alguna ocasión el apóstol Pablo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 3, versículos 2 al 3, nos escribe esto: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Por eso es que en estos versículos tú y yo debemos de comprender que todo es por gracia. Todo es por nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el cambio se hace no en el exterior, sino el cambio empieza en nuestro interior. Y una vez estando en nuestro interior, se va a reflejar afuera de nosotros. Pero tengámonos amor unos con otros. No sé si han escuchado la palabra legalismo, pero en muchas iglesias se practica el legalismo, las reglas, ser estricto. Si no, no vas a irte con Dios. Si no, no eres digno de hacer esto, de servir. Tienes que ganarte el ministerio. Pero la realidad es que la gracia de Cristo es suficiente para que tú y yo sirvamos, para que tú y yo estemos aquí. Te voy a invitar a que te pongas de pie en esta hermosa tarde y vamos a terminar este servicio, esta palabra. Yo espero que haya sido de bendición para nuestras vidas y a través de nuestro testimonio llevemos en alto el nombre de Cristo, ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Él tuvo que pagar lo que tú y yo merecíamos, pero Cristo lo hizo. Por eso, hermanos, amémonos, busquemos la armonía, la paz, el gozo unos con otros. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos permites de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias porque hoy en esta tarde hemos visto tu gracia y tu misericordia, recordándonos, Padre, que tú eres, que es por medio de Jesús en nuestras vidas, que hemos vencido al pecado, que la ley ya no tiene dominio de nuestras vidas, sino ahora la gracia, el poder de Cristo en nuestro ser, Señor. Gracias, Padre, porque a través de Cristo tú nos amas tal y como somos, Señor. Gracias porque a través de Cristo tú tienes compasión de nuestras vidas y tú nos ayudas a seguir adelante. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy está aquí en tu casa. Gracias por los hermanos que nos están viendo en línea. Gracias, Señor, porque tú eres bueno.
Gracias, Padre, porque tú eres bondadoso. Gracias, Padre, porque tú haces ese cambio en nuestro interior que se refleja en nuestro exterior, Señor. En esta hermosa tarde, Padre, yo te pido que tú motives nuestras vidas, nos des la fuerza, la gracia para poder llevar en alto el nombre de Cristo, Señor, para poder dar frutos en ti. Jesús le dijo a sus discípulos que fuera de Él nada podemos hacer, Señor, que no podemos llevar frutos si no estamos con Él, Padre. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por la vida que nos das, gracias por este momento, gracias por la oportunidad que tú nos permites de estar aquí en tu iglesia, Padre. Gracias por los hermanos que están en las misiones, también llevando el servicio, llevando, Padre, la enseñanza. Gracias por nuestros hermanos en La Chicocana, en Jiacuí, Señor, en San Andrés Trahuilotepec, en San Juan Igualtepec. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque tú eres bondadoso, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.